Bien, pues aquí estamos una semana más en nuestra hora del libro. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy traemos un libro que siempre nos gustan los libros que traemos, siempre, claro, por supuesto los leemos, pero este libro ha sido muy especial porque hay veces que a lo mejor pues unos nos gustan más, otros nos gustan un poquito menos, pero hemos coincidido las dos en que nos ha gustado mucho. Y se trata de La trenza, de Laetitia Colombani, que es una autora... Aquí está el libro. Ahí está el libro. Es una autora italiana y La trenza fue su primer libro y ya tiene publicado Las vencedoras y El vuelo de la cometa. Y hoy vamos a hablar de La trenza, que, bueno, es un libro, son 3 historias en un libro y que esas 3 historias terminan entrelazándose. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a ahorrar el final, no lo vamos a decir, claro, para que, que los lectores... Metemos el gusanillo de la lectura. Exactamente. Pues se trata de 3 historias, como tú dices, independientes. En un principio son independientes, hasta el final no Además se que cruzan. Conforme la vas leyendo vas diciendo, bueno... que tiene que ver una con otra, ¿En qué va a coincidir esto? Sí, porque viven en lugares tan distantes. Sí. Porque es la historia de Smita, que vive en la India, en una aldea de la India, la historia de Julia, que vive en Nápoles, y la historia de Sara, que vive en Canadá. Así es. En Montreal. Entonces dices tú, son mujeres tan distintas. Todas tienen en común... Y culturas tan distintas. Hombre, también. Claro. Imagínate. Todas tienen en común que se rebelan ante el destino que la vida le ha dado. Todas se rebelan ante ese destino. Eso es lo que tienen en común en un principio. Pero luego al final ya veremos que tienen en común más. Pero la historia que más me ha impresionado por lucha por la vida y por la supervivencia y por valentía, me parece que adopta una actitud totalmente valiente, pues es Smita, por las condiciones en las que vive, ¿no? Desde luego, es la historia más impactante Totalmente. De las 3 mujeres que trata el libro. Sí. Smita vive en la India, en una aldea de la India, y es en la India se dividen por castas. Hay varias castas y hay una clase social que no pertenece a ninguna casta y son los intocables, pero no porque intocables sean mejores, sino al contrario, claro, porque no existen. No existen. Yo cuando empecé a leerlo y leí intocables, digo, esta gente serán de la élite, pero no. Al contrario. Es al contrario. Es al contrario. Son... No los consideran casi ni personas a esta casta. Nada. No pueden... son sirvientes de los... ni sirvientes, porque sirviente es otra casta superior. Otra casta, sí. Ellos se dedican a quitar la miseria, la inmundicia, los excrementos que pueda generar la sociedad de su alrededor. Entonces esta es Smita, que está acostumbrada desde pequeña porque su madre la llevó con ella en una determinada edad. Pues resulta que va a las casas de los ricos, por supuesto sin que estos la vean, porque tiene que ser invisible, que no estorbar a la vida de los demás, y vacía los pozos de haber defecado toda la familia, y ella los vacía. Entonces, claro, el tratar con esa inmundicia pues le hace sentirse sucia, fatal. Ella está casada con un hombre que es bueno con ella y la quiere, y tiene una hija. El hombre se dedica a cazar ratas. Su padre lo enseñó y caza ratas para que no molesten a los demás habitantes. Y luego tiene una hija, y Smita lo que quiere es que su hija no tenga la misma vida que tiene ella. Ahí empieza su primera rebelión con su hija, ¿no? Entonces quiere mandar a su hija al colegio para que aprenda a leer y a escribir igual que los demás niños, ¿no? Y le da todos sus ahorros, se lo da al maestro para que la enseñe a leer y a escribir. Pero cuando la niña vuelve de su primer día del colegio, Smita tenía una ilusión bárbara porque su hija viniese contenta y lo hubiese pasado bien. Pues la niña viene fatal y además con golpes en la espalda que le había dado el maestro, porque
el maestro quería que la niña barriera la clase a los demás niños, ¿no? Así es. Es decir, que no le perdonaba que fuese que fuera una intocable, con lo cual tenía que servir a los demás. Cuando la niña dijo que no, que ella no estaba allí para barrer, Esmita está orgullosa porque su hija supo hacer valía de su dignidad, pero claro, ya no pudo volver más a la escuela. Entonces, el sueño de Esmita de que su hija pudiera prosperar, pues se viene abajo. Claro. Todo esto, porque el marido no se lo impide, pero el marido está tan conforme con la vida que le ha tocado que él ni siquiera, está conforme con que la niña no vaya al colegio, pero ella ante eso se revela y emprende un viaje. Claro, ella al ver que su hija no podía prosperar allí, ella pues se quiere ir. Sí. Quiere ir a otro sitio donde la división de clases sociales no sea tan exagerada fuerte, claro, como es allí, donde ella pueda prosperar y sobre todo su hija, ¿no? Sí. Entonces emprende un viaje. El marido en un principio, ella se va sin decírselo porque el marido le dijo que no, que estaba loca. Entonces ella se va en una noche sin decírselo al marido y coge a su hija y emprende un viaje a la desesperada. Exactamente. A la desesperada, con el poco dinero que tiene, pues se va en un autobús, luego van bicicleta primero. Sí. Guardó una bicicleta en un campo, primero en bicicleta, después ya el autobús, en fin, un periplo bastante... Sí, además temiendo que la detuvieran, claro, con lo cual podría todo empeorar. Y bueno, hay un rasgo del marido cuando ellas van en el autobús. La niña mira hacia atrás y dice: papá viene corriendo, pero papá no pudo alcanzar el autobús, pero bueno, se supone que hay una esperanza de que el marido vaya a buscarla en algún momento. Ella, ¿no?, al menos tiene esa esperanza de que el marido las busque y se reencuentre con ella. Luego nos vamos a Italia. Bueno, las historias se van entremezclando, no es que haya una, otra y otra. No, nos va diciendo algo de Esmita, te presenta, claro, luego Julia, no que vaya así Sara, ordenadamente, y luego otra vez Esmita y así, ¿no? Así. Y ahora, bueno, pues nos vamos a Italia y tenemos a Julia, que su familia tiene una empresa de hacer pelucas de pelo natural. Sí. Y ella abandona la universidad, abandona los estudios para dedicarse completamente a la tradición familiar, que es llevar a cabo el trabajo de su familia, que es realizar pelucas de pelo natural. El padre sufre un accidente y se da cuenta que la empresa está en ruina. Totalmente en quiebra. Totalmente en quiebra. Y ahí empieza. ¿Por qué? Pues está en quiebra porque en Italia se ha perdido la costumbre de guardar el pelo, porque ellos iban por las casas, por las peluquerías, pero ahora ella se da cuenta que en Italia ha cambiado la costumbre, entonces no tiene materia prima, no tiene pelo. Conoce a un chico hindú, sí, lo conoce, se enamora de él, mantiene relaciones con él, a escondidas de su familia. Porque es una familia bastante tradicional también. Sí, en Nápoles, imagínate. Sí. Y entonces este chico le da una solución, porque el padre sigue en coma y al final muere, pero bueno, sigue en coma. Y cuando ella le dice que se va a tener que casar con un peluquero del pueblo que le ha propuesto matrimonio, que a ella no le gusta, pero que es la única solución porque puede salvar la empresa de la ruina con dinero, pues este chico le dice que no, que hay soluciones. Y una de las soluciones que le da es que le dice que en la India la gente va a los templos de las divinidades y se corta el pelo. Entonces allí hay cantidad de pelo natural, bueno, de buena calidad. De hecho, Manuela, yo vi un reportaje sobre este tema, sobre los templos y cómo la gente va y en ofrenda se corta el pelo. Y tenían allí una cantidad que no te puedes hacer una idea. Claro. Pues claro, para Julia esa es la salvación, ¿no? Conseguir, que le manden pelo de la India y así salva la empresa familiar.
Pero mientras eso ocurre y llega a esa solución, pues ella se ve un poquito acorralada porque su madre, bueno, una mujer, como tú dices, muy tradicional de casa. Su hermana mayor está casada, pero el marido no, la verdad es que no es muy trabajador, y la hermana depende económicamente también de la familia. Y la hermana menor, totalmente adolescente, a su bola, evadiéndose de los problemas y a su bola, como tú dices, como ¿no? buena adolescente, a su bola. Sí. Sí. Y Julia pues sabe que es ella la que tiene que sacar adelante la empresa, teme por la vida de su padre, y bueno, y al final con este chico ella le dice: me voy a tener que casar con el peluquero este porque no tengo otra solución, ¿no? Y entonces a él se le ocurre eso, y la verdad que, porque las tres historias acaban sin contarnos exactamente el final. Es decir, la de Esmita acaba yendo ella a un templo de su divinidad, y allí le cortan el pelo a ella y a la niña, pero se sabe que eso le da fuerza. Ella dice: esto me da fuerza para continuar mi camino, claro, hasta llegar a mi objetivo, eso, ¿no? Es porque tienen que continuar el viaje. Exactamente, eso es Esmita. Luego Julia, la historia se corta cuando, bueno, parece que va a recibir, bueno, que recibe pelo de la India, con lo cual la empresa está un poco salvada, porque la empresa era importante, pero era familiar, en el sentido de que todas las empleadas tenían una historia y las había visto crecer a todas las hijas del jefe, ¿no? Llevaban allí toda la vida trabajando en eso. Entonces para Julia era complicado dejar la empresa, no solo por su familia, sino también por las empleadas que se quedaban un poquito, bueno, en la calle, ¿no? Sí. Y sin posibilidad de encontrar otro empleo a la edad que tenían. Sí. Con lo cual ahí queda la historia. Y la tercera historia... La tercera historia se trata de Sara. Ella es de Canadá, y Sara es abogada, una abogada de bastante éxito, con dos matrimonios fracasados, a unos hijos que no ha visto apenas crecer porque ella está siempre trabajando, pero un día sufre un desmayo y estas cosas que pasan en la vida, que la vida de repente pues le da un toque de realidad, se podría decir, la zarandea, y bueno, Sara cae enferma. A mí me llamó la atención la historia de Sara, porque la vi tan distinta de las otras dos historias que no me cuadraba, ¿no? Sara es una alta ejecutiva y socia en un bufete de abogados importantísimo. Además es una abogada de gran éxito, que la mimaban en el bufete, y además tenía posibilidades de ascender, incluso ser la jefa. Y ella no mostraba debilidad, pero para ella el concepto que ella tenía de no mostrar debilidad era no hablar de sus hijos, que tenía 2 mellizos y una niña. Sí. Entonces sus hijos se ponían enfermos, y ella decía, por ejemplo, que tenía una reunión en no sé dónde, para no mostrar en el bufete que ella era una persona de carne y hueso, que tenía debilidades, ¿no? Y que tenía una vida como las demás. Mientras las demás los demás empleados contaban: pues mi madre está enferma o tengo que irme. Ella no contaba nunca nada y lo ocultaba. Claro, ¿qué pasó? Que cuando le dio el desmayo y ella ya se hizo la prueba y le diagnosticaron un cáncer, pues en un principio ella lo quiso ocultar, sí, igual que siempre había hecho durante toda su vida. No existía la debilidad, era una mujer fuerte y tenía que seguir aparentándolo. Entonces iba a las sesiones de quimio a un hospital, pero claro, ella decía que tenía una reunión o que tenía algún compromiso, ¿no? O que estaba enferma o cualquier cosa, para no decir eso. Tuvo la mala suerte de que una compañera que llevaba a su madre también a sesiones de quimio la vio. Y en ese mundo ella trató de anular lo que esta chica podría decir en el despacho, ofreciéndole un trabajo con ella, ¿no? Diciendo: tú te vas a encargar del tal caso conmigo. Era como diciendo: y con esto te callas. Te callas. Pero no.
Claro. La vida ahí son lobos y se comen unos a otros. Entonces la chica no solo no lo ocultó, sino que se lo dijo al rival más fuerte que tenía Sara en el bufete, al que quería conseguir su puesto. A partir de ahí le hicieron, de haber sido, bueno, la más importante del bufete, su propio jefe le dice, bueno, es como lástima, ¿no? Bueno, pues quédate en casa, pero te ninguneo, ¿no? Y en el bufete ella ya notó, el día que la chica lo había dicho, ella ya notó las miradas, ¿no? Ya no era la superwoman que todos estaban, ¿no? Creyendo ver, sino que era pues una mujer de carne y hueso y que tenía una enfermedad, y que ya no era tan fuerte. Ahí vieron su debilidad y lo aprovecharon. Totalmente. Le hicieron lo que llamamos un acoso laboral, en toda regla, la ningunearon, le quitaron los casos más importantes, hasta que ella ya decidió quedarse en casa. Estuvo más tiempo con sus hijos, pero no era lo que ella quería. Claro. En un principio ella es muy mal, no se levanta de la cama, sus hijos la tienen que decir que se levante. Ella tiene un cuidador de los hijos que se llama Ron. Sí. Es un hombre que también es algo, no sé, especial, ¿no? Y este Ron la cuida y le dice que se tiene que levantar, que tiene que vivir su vida, pero ella no puede. Hasta que un día le hizo tic la cabeza y dijo, no, este no tiene por qué ser mi destino. Yo voy a luchar contra mi destino. Exactamente, ella se rindió en un primer momento, pero después reaccionó y ya pues se enfrentó a lo que tenía que haberse enfrentado desde el primer momento. Claro. Y entonces ya decidió que iba a salir de la enfermedad, que iba a luchar con toda su fuerza. Decidió que iba a seguir su carrera en solitario sin estar en ningún bufete, y decidió que iba a denunciar al bufete por acoso laboral. Claro. Y bueno, son historias, estas tres mujeres que ya dijimos al principio, que no se resignan al destino que la vida le dio, luchan cada una de ellas en su parcela como mejor, claro, pueden, y son tres mujeres muy valientes. Y bueno, y estas tres historias, que son totalmente independientes unas de otras, pues al final veremos cómo... Eso no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Luego nos llaman por teléfono para decirnos cómo termina el libro, que ya nos ha pasado. y estas tres historias, sin decir cómo acaba, se entrelazan. Y terminan siendo una. Aunque nos parezca difícil, sí, pues así termina. Sí. Es un libro, el estilo literario es sencillo, es coloquial, es un libro que sí, se lee fácilmente, no tiene ningún problema. Lo que pasa es lo que estamos diciendo, las historias no te las cuentan todas enteras, sino que van por parcelas, por capítulos, y la autora lo que sí tiene es la habilidad de engancharte, es decir, yo me leí este libro en una noche. Sí. Y no lo podía soltar, porque claro, por ejemplo, la historia de Smita, me la leo y digo, ¿y qué le pasa a la niña? Entonces te sigues leyendo, ¿no? Lee Julia, y ha conocido, ¿y quién es este hombre? No sé, te va enganchando, ¿no? Y entonces vas siguiendo, y yo me lo terminé, ¿verdad? En una noche me lo terminé. Es un libro muy, muy adictivo. Sí, es muy fácil de leer, pero además te va enganchando. Yo lo recomiendo, yo no lo conocía, me lo has enseñado tú, y la verdad es que yo lo recomiendo porque es fácil de leer, es una lectura amable, porque las historias, hombre, tienen momentos malos, pero no son complicadas de asimilar, y bueno, lo recomiendo porque a mí me ha gustado el libro. A mí me ha gustado, me gustó muchísimo el libro, pero me ha pasado como a ti, que la historia de Smita es más impactante. Es más impactante, y cómo se desarrolla la vida en la India. Sí. Y cómo está todo jerarquizado en la sociedad. Sí. Es increíble, ¿eh?
Porque Julia tiene el apoyo de su familia, más o menos, ¿no? Sí. Está dentro de una sociedad, las mujeres que trabajan en la fábrica están con ella, su padre ha tenido una buena vida con su padre. Luego, Sara, bueno, ella decidió ser una alta ejecutiva, con lo cual ella decidió su vida y ahora pues se tiene que acostumbrar a la nueva situación. Pero dentro de eso tiene recursos económicos, con lo cual... Pero Esmita parte del subsuelo. Sí. Y no tiene a nadie a quien agarrarse, porque su marido no se atreve a dar el paso. No. Es ella sola, con una niña pequeña, la que atraviesa la India para conseguir una vida mejor. Y con toda una sociedad en contra. Exactamente. Porque que eso es también muy, muy impactante, que es que ella pertenece a lo más bajo que hay en la sociedad de la India. Sí, nos dice los trenes llenos, los autobuses llenos de gente, cómo tiene que montar a la niña, cómo la tiene que coger en brazos para que no se le pierda. Es una situación un poquito extrema, socialmente. Sí. Y esa es yo coincido, es la historia más dura, impactante, más dura. Sí. Bueno, Manuela, que se nos acaba el tiempo. Pues ya está. Como siempre, se nos acaba muy rápido a nosotros el tiempo hablando del libro. Que hasta la próxima semana. Muy bien.